A mí me gusta mucho, al tener charlas, crear conciencia. He tenido unas experiencias preciosas esta semana. Yo doy honra y gloria al Señor porque he tenido unas experiencias de esas que te erizan la piel, con pacientes que han llegado, pacientes profesionales, muy enfermas, que llegan para consultar aparentemente una anomalía y que no entienden, que llevan 2 años padeciendo de un problema y no entienden por qué les pasa el problema. Y cuando comienzo a explicarles fisiología, por qué se alteró y todas las rutas metabólicas que le llevaron a esto. Ayer tuve una experiencia hermosa con una chica de 30 años. Tiene un problema que le duelen los ovarios. Todo el tiempo le duelen los ovarios, pero en las ecografías, en todo lo que le han hecho en las resonancias, no le sale nada. O sea, no tiene problema, pero le duelen los ovarios que la hacen llorar. Y por otro lado, hace 2 años se casó y quiere tener bebé y no puede tener bebé. Y en los exámenes que le hicieron de la hormona luteinizante, sale que ella produce muy poquitos óvulos y pequeñitos. Entonces ella no entiende, la ciencia médica no le ha explicado, no ha habido ningún examen que le explique el por qué le está pasando esto y que ella sigue con dolores muy fuertes en sus ovarios, constantemente le están doliendo sus ovarios y no saben qué hacerle, ni para quitarle el dolor, ni para que pueda tener hijos. Y cuando yo me puse a explicarle, duramos como 1:20 más o menos, terminó llorando y yo también terminé así como medio nostálgico de saber la bendición tan grande que tenemos los adventistas, porque eso son bendiciones del Señor, porque esto no son bendiciones de Rubén Carvajal, esto es bendiciones del Señor. Cuando usted comienza a estudiar medicina científica y la enlaza con la palabra del Señor y hace esa unión entre lo divino y lo humano, ¿qué hay ahí? Omnipotencia, pero no omnipotencia del ser humano. ¿Omnipotencia de quién? Omnipotencia de Dios. Así que yo quiero explicarles a ustedes para mi concepto, cómo se inicia la enfermedad y luego los 2 grandes pilares por los que el ser humano está enfermo de cualquier enfermedad, no importa la que sea, llámese como sea la enfermedad. Entonces, vamos a ir, digamos que este es el exófago, el tórax y aquí tenemos el estómago, ¿vale? Y aquí tenemos, vamos a hacer una división del intestino delgado y vamos a dividirlo. Obviamente este dibujo no se ajusta a la realidad porque lo estoy haciendo sin tanto enredo y lo estoy haciendo independiente para que podamos entenderlo. Aquí termina una válvula que está aquí en este sector. Tenemos en la cadera, tenemos un hueso. Aquí ustedes buscan y verán que tienen un hueso. Y cuando usted coge este hueso y cuenta 4 dedos hacia aquí, encuentra esta válvula, que en medicina se le conoce como la válvula ileocecal. Y aquí, obviamente esto está unido, pero yo no la voy a unir. Aquí tenemos el apéndice, aquí tenemos el ciego, tenemos el colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Este es el colon sigmoideo. Aquí tenemos la ampolla rectal y aquí tenemos el recto. Bueno, perdón. ¿Hasta ahí van entendiendo? Y con este dibujo van a aprender a ustedes el por qué estamos enfermos.
Pongan mucha atención. Con esto podemos hablar de lo que usted quiera. Con este dibujo les explico la enfermedad que ustedes quieran, cómo se produce. Y es tan sencillo, bueno, aparentemente. Resulta que el estómago tiene una mucosa intestinal. El estómago tiene una mucosa intestinal, ¿vale? Y la mucosa intestinal produce un ácido llamado ácido clorhídrico. Habrán personas que han escuchado este inicio en otra charla, pero esta charla yo no la he dado para ninguno. Como la voy a hacer hoy, el inicio puede servir para hablar de cualquier enfermedad, pero yo no voy a explicar esto para explicar, ejemplo, por qué pasa la gastritis, aunque lo vamos a mencionar. Hoy van a aprender por qué se produce la gastritis, hoy van a saber por qué hay colon irritable y por qué la enfermedad más frecuente hoy, ¿qué es? Gastritis y colon irritable. Es la enfermedad más frecuente. Casi ¿quién no tiene colon irritable? Casi todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Cómo sabemos? Ay, los granos me hacen daño. Ay, el repollo me hace mal. ¿Sí? Esas personas que dicen, la cebolla me cae mal, como que me sopla el estómago. Pues sabemos que tiene un problema de colon. La gente que dice, los lácteos me caen mal, sabemos que tiene un problema de colon. No hace falta ser muy inteligente para saber eso. Pero la charla no va a ser para eso. La charla va a ser para hablar de forma general. Y aquellos que les gusta la salud y que quieren tratar enfermos, que están deseosos de aprender medicina, de aprender salud, esta charla les va a abrir los ojos y el entendimiento como ustedes no se imaginan. Porque la charla no va a ser para hablar de nada en específico, sino de todo en general. Pónganle atención los que les gusta la salud. Entonces, el estómago tiene una mucosa. Esa mucosa produce un ácido llamado ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido muy corrosivo. El ácido clorhídrico, no sé si ustedes han visto que los ácidos se utilizan para limpieza, ¿no? Cuando queremos limpiar algo, utilizamos ¿qué? Ácidos, ¿verdad que sí? Cuando queremos desinfectar algo, utilizamos ácidos. Entonces, el ácido que produce el estómago es un ácido muy, muy corrosivo. Si sacaran ese ácido y lo tiraran al suelo, rompería el esmalte de la baldosa. El ácido estomacal es capaz de triturar casi todo lo que le pongamos en el estómago, lo tritura, lo rompe, lo descompone. Usted puede comerse, no sé cuántos de ustedes han visto que cuando trasbocamos, que alguna vez creo que alguno hemos trasbocado, y cuando trasbocamos nosotros notamos que… Voy a coger el agua. Gracias, Marina. Recuerde que de vez en cuando voy a verme corto de… Gracias. Gracias, Marina. Entonces, cuando trasbocamos, nosotros hemos visto trasbocar a alguien, nosotros notamos que la comida está casi entera, porque es que nosotros no masticamos, nosotros tragamos. Y eso es porque todavía no se ha hecho la digestión, porque el ácido, fíjese que nosotros, ¿cuántos de nosotros comemos de todo? Y luego las heces fecales salen, digamos que una crema de color ocre, que está todo descompuesto. ¿Y quién descompuso esos alimentos? ¿Quién? El ácido estomacal. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que tener un estómago sano es importante para que haya una buena digestión. Por lo tanto, el ácido clorhídrico
podríamos decir que su primer función es la de trituración. Trituración. Esa es la primera función por la que existe el ácido clorhídrico. Dios colocó el ácido clorhídrico para que nos ayudara a hacer la digestión. Cuando comemos los alimentos se trituran y quedan como en forma de yogur. Queda como una, digamos así, como una coladita espesa, un poco fermentado como es el yogur. El yogur es fermento, pero es un fermento beneficioso. Entonces, así se convierte el alimento que consumimos y se le conoce con el nombre de quimo. Entonces, nosotros comimos frijoles, arroz, plátano, ensalada, y eso se descompone, se tritura y pasa en forma de quimo, de yogur, baja por el píloro, sale por acá y va al intestino delgado. Bueno, ¿y cuál otra función importantísima que no puedo dejar de pasar? ¿Cuál otra función cumple el ácido estomacal? El ácido estomacal nos sirve como un mecanismo de defensa. ¿Por qué un mecanismo de defensa? Porque el ácido estomacal, como es tan corrosivo, entonces casi no hay ningún microorganismo que soporte la corrosión del ácido, y entonces el ácido mata bacterias, hongos y microbios que entran por la boca. ¿Cuántas veces comemos sin lavarnos las manos o comemos alimentos que venden en sitios públicos, que no sabemos la procedencia, y todos esos microbios que consumimos vienen aquí, digamos que aquí vienen los patógenos, los microbios, y cuando el estómago produce ácido estomacal, se mueren. Por lo tanto, es un mecanismo ¿de qué? De defensa, para que no pasen patógenos aquí al segundo cerebro, porque si pasan al segundo cerebro, probablemente pasen al torrente sanguíneo. Entonces Dios colocó aquí la trituradora, pero además una defensa para que se maten los microbios que nosotros probablemente consumimos con las suciedades que tenemos. También en el tema de los besos, ¿no? La saliva tiene muchas bacterias y el dar besos ya hace que nos contagiemos o que adquiramos virus y hongos y cosas que se van a morir cuando llegue acá, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendido todo? Bueno, sigamos. Aquí hemos hablado un poquitico de cómo se inicia la digestión. Ahora vamos a presentar dónde viene el problema, ¿vale? ¿Cómo se inicia la enfermedad? Recuerde que la enfermedad es un ¿qué? Una alteración, un desequilibrio, ¿vale? Entonces, aquí en lo que hemos hablado, ¿estamos hablando de desequilibrio o de equilibrio? De equilibrio, aquí hay un equilibrio, todo correcto. Ahora, ¿dónde está lo incorrecto? Lo incorrecto está cuando yo no entiendo que mi estómago interno tiene 37 grados de temperatura. Entonces el estómago tiene 37 grados. Cuando está haciendo 37 grados afuera, ¿cómo estamos? Asados. 37 grados, no duerme nadie, no pueden, dicen por ahí, ni los burros mueven su cola. Es muy caliente el ambiente interno. Fíjense ustedes. Entonces, cuando una persona comienza a violar las leyes de la salud, lo primero que va a hacer es que antes de comer va a tomar una bebida que puede tener 2 grados o a veces hasta bajo cero, bebidas con hielo, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que si yo tomo una bebida helada, esa bebida helada va a venir aquí, a la zona baja del estómago, y va a romper un equilibrio, porque el estómago tiene que estar ¿a cómo? A 37 grados de temperatura. Y cuando yo tomo una bebida helada, entonces viene el primer problema.
Y aquí yo quiero que se concentren en esto porque esto es demasiado importante para que ustedes, los que les guste aprender de salud, sepan el por qué enfermamos. El cuerpo entonces se da cuenta que usted le está dañando el equilibrio. ¿Comienza a haber desequilibrio o no comienza a haber desequilibrio? Dígame, ¿usted ha visto una persona que cuando vaya a comer tome bebida al calor de biberón? ¿Se toma la bebida al calor de biberón o la tomamos helada? ¿Sí? Échemele hielo, échemele hielo. Entonces se toma una bebida helada y eso comienza a romper un equilibrio. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Lo primero es que ya es la hora de comer y el cerebro sabe que debe empezar la digestión y que el estómago no debe tener líquido. ¿Por qué si tiene líquido? Si yo junto el ácido, digamos que este es un ácido que tiene, por ejemplo, digamos, un -1 de pH, pH -1, perdón, lo hice todo mal, -1 de pH. El ácido clorhídrico -1 de pH, corrosivo a morir. Y cuando usted lo junta con una bebida fría, helada, una limonada o un jugo, esa limonada puede tener un pH de 4.5. Por lo tanto, 4.5 más 1 sumaría 5.5. Ahora la pregunta es, con un pH, quiere decir con un líquido estomacal de 5.5, ¿se triturarían los alimentos? ¿Se triturarían? Obvio que ya no hay trituración de los alimentos. Entonces el cuerpo lo primero que va a hacer es intentar sacar esta agua que usted tomó, esa limonada, ese jugo. Pero hay un problema. ¿Y sabe qué pasa? Y es que aquí tenemos una llave de paso y aquí tenemos una llave de paso. Y ahora ya el agua está dentro y el cerebro no va a dar la orden de abrir el píloro hasta que esta agua que usted tomó tenga 37 grados de temperatura. Entonces lo primero que el cuerpo intentará hacer es ¿qué? Calentar esa agua, ¿sí? Calentar esa limonada. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? ¿Qué es lo primero que hace el cuerpo? Gastar, digamos que usted tenía energía para trabajar 2 horas, un ejemplo, pero su cuerpo ahora tiene que gastar la energía, su energía, va a utilizar energía para calentar el agua que usted tomó a 2 grados, a 3 grados o a menos tantos grados y la va a gastar en hacer como un calefactor para calentar esa agua para poderla sacar porque si no, no la puede sacar. Por lo tanto, el proceso digestivo de esos alimentos que cayeron al estómago se ve que retrasado porque no va a comenzar la digestión hasta tanto esta agua no salga del estómago. Y digamos que el estómago, al ver que hay alimentos, comienza a segregar ácido clorhídrico. Espere, manito. Comienza a segregar ácido clorhídrico, pero ¿de qué sirve el ácido clorhídrico donde hay agua fría? ¿De qué sirve? De nada. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es que haya un ¿qué? Un retraso en la digestión. Esto va a retrasar la digestión. Por eso los adventistas no tenemos excusa porque Elena de White dice que no se debe tomar líquido ¿con qué? Con los alimentos. El adventista que consuma líquido con los alimentos y tenga gastritis y no, digamos así, y no corrija esto, no se le va a curar la gastritis, así viva de rodillas pidiéndole a Dios que le perdone o que le sane su gastritis, no se va a sanar. ¿Por qué? Porque está vulnerando una ley de la salud. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Hermano, pregunte. Ah, sí, ahorita hablamos de eso. Ahorita estamos presentando solo problemas. Ahorita solamente es cómo se forman los desequilibrios. ¿Por qué dijimos que hoy íbamos a hablar sobre la enfermedad y que la enfermedad es una alteración? Y estamos empezando a mirar
cómo es que nosotros alteramos el equilibrio, la homeostasis del cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que usted tomó unos alimentos y tiene aproximadamente entre 4 y 5 horas para hacer la digestión. Pero como tomó agua fría al empezar, se tomó un vaso de limonada, se tomó un segundo vaso de limonada y luego usted dice, no, es que si yo no estoy comiendo y tomando, no puedo. Así que se tomó 3 vasos de limonada y cuando terminó se tomó un cuarto vaso de limonada, por lo tanto el estómago quedó lleno de agua fría y esta digestión que podía haber terminado 4 o 5 horas después, se retrasó y en vez de hacer una correcta digestión, hay una fermentación. Fermentación. La comida que comemos al desayuno se fermentó, la comida que comemos al almuerzo se fermentó y la comida de la cena se fermentó. Entonces, inicialmente, voy a intentar con azul. Aquí voy a hacer dos cosas más para poderles explicar algo. Tenemos aquí el hígado. Aquí tenemos, voy a hacerlo pequeñito en azul, la vesícula biliar. Y tenemos aquí el páncreas. Pon mucha atención. La vesícula biliar tiene un conducto que hace esto y el páncreas tiene otro conducto que hace esto y se junta con el de la vesícula biliar y aquí se juntan ellos dos, esos dos tubitos se juntan para poder, recuerde que aquí hay un pH de 2 aproximadamente en el estómago, pero aquí hay neuronas de las mismas que hay en el cerebro, por lo tanto el pH del estómago es un pH 2 aproximado y el pH del intestino delgado tiene que ser un pH alcalino para que haya oxigenación. ¿Entienden? ¿Hasta ahí van entendiendo? Pónganle atención. Entonces sucede que Dios colocó a la vesícula biliar, bueno, no es la vesícula biliar, el que fabrica la bilis, la fabrica es el hígado, fabrica bilis y esa bilis tiene un pH de 8.8. ¿Qué es 8.8? Alcalino, súper oxigenado. Y el páncreas produce bicarbonato que también tiene un pH de 8.8 y por lo tanto cuando sale el quimo, que sale un poco ácido, que sale como con 4.5, el quimo, entonces el cuerpo, la vesícula biliar y el páncreas inyectan bicarbonato, inyectan bilis para oxigenar esa comida que acaba de salir del estómago para que haya oxigenación, en esta zona haya alcalinidad. Por lo tanto, las bacterias del estómago serán un tipo de bacteria diferentes a las bacterias del intestino delgado, porque unas viven en extremo ácido y otras viven en extremo ¿qué? Alcalino. Pero cuando yo produzco fermento con la comida, dañándola, tomando líquido con los alimentos, entonces saco un vinagre por acá y cuando el chico está joven, como produce buena bilis y produce buen bicarbonato, el chico dice, a mí no me cae mal nada, solo de vez en cuando, ¡guau! 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 Y erupta, y erupta, y erupta, y no se da cuenta que esos eruptos son señal de que aquí está habiendo una fermentación que produce gases y por eso erupta muy fuerte. Y se ríen de eso, ¿verdad que sí? Pero de momento en el estómago no sienten nada porque cuando la comida llega acá, el cuerpo le inyecta bilis y le inyecta bicarbonato y el muchacho no siente nada. En esto pasará más o menos 16 o 17 años haciendo este ejercicio hasta que el vinagre que hemos provocado
con el desayuno y el almuerzo lastimen la mucosa intestinal